Bendiciones, bienvenido a nuestra primera semana donde estaremos tratando lo que es el tema introductorio de la misionología. Aquí vamos a ver durante el trayecto de este tema algunos versículos bíblicos los cuales compartiré con ustedes. Vamos a iniciar con un versículo bíblico que está en Hechos 1:8 y dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos una enorme responsabilidad y no podemos excusarnos de ninguna manera. Si el Señor lo ordenó, es posible. Entonces, vemos que en la iglesia del primer siglo, con 120 creyentes, se revistió de poder, oración y salió al campo a predicar. Vemos como en menos de 35 años se impactó hasta los continentes de Asia, África y Europa, dándoles el Señor almas para gloria de Él mismo. Pues no podemos olvidar que Él tiene en todo lugar un pueblo para su nombre. Vamos a continuar entonces con el siguiente versículo en Marcos 16, 15, 20 y dice: Dios ha prometido confirmar la palabra con sanidades, demostración del Espíritu Santo y milagros. Es decir, que Él está con nosotros en la misión transcultural. Gracias a nuestro Señor por lo que se ha logrado hasta el día de hoy en nuestra iglesia, en el alcance nacional e internacional. Pero aún la petición sigue en pie y es con nosotros hacer las misiones. Veremos en Mateo 9, del 36 al 37 y dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a sus mieses. Y así debemos de hacer nosotros, rogar al Señor cada día para que envíes esos obreros para llevar las misiones a todas las naciones. Estamos cerca de la venida del Señor y vemos que hay millones de personas que están en peligro de muerte eterna. Nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de buscar al Señor para que nos use poderosamente. Debemos capacitarnos para hacer mejor la misión. Pedirle a Dios que use también a aquellos que pueden hacer la misión a través de las donaciones, a través del respaldo de la obra económica. En Salmo 126, 5, 6 dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El gozo vendrá cuando volvamos con regocijo, trayendo las cabillas. Qué alegría cuando vengamos a los pies de nuestro Señor con todas esas almas que hemos traído para Él. Es hora de ir a las naciones. Hermanos, aunque nos toque lo que dice el versículo anterior, el versículo bíblico anterior, que decía: ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, al final debemos confiar en el Señor, porque Él nunca nos deja solo y vamos a tener el gozo cuando vendremos con todo el regocijo trayendo las gavillas al Señor. Pues nada, ahora sin más preámbulo vamos a decirle cuál es el objetivo que tenemos con esta asignatura. Los objetivos del módulo de misionología tenemos durante la primera semana: comprender el objetivo de misión y su etimología, establecer el propósito de Dios en las misiones, entender la teología de las misiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También tendremos que mostrar el enfoque misionero de la Iglesia, definir qué es misión transcultural, diferenciar las características de un misionero, de un verdadero misionero, analizar los métodos y estrategias apostólicas de las misiones con las contemporáneas. Y por último, durante esta semana veremos discernir la problemática de las misiones de hoy y sus soluciones. Entonces, ya entrando en materia, vamos a empezar con el concepto de misión y su etimología. La palabra misión deriva del verbo latín mito, el cual significa mando o envío. En cada acto de mandar hay tres partes: el que manda, que es Dios; el que es mandado, que son los ministros, la iglesia y los misioneros; y está el propósito por el cual es mandado, que es predicar el evangelio a toda criatura.
Si entrelazamos estas tres partes, entonces sería: Dios envía a los ministros, a la iglesia y a los misioneros a predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué implica la misión? Distancia o separación. Si no existe esta distancia o separación, entonces no podemos hablar de misión. Pero la distancia no es necesariamente geográfica. También puede ser económica, social, religiosa, personal, sentimental u otro tipo. Vamos a ver una breve definición de lo que es distancia, de lo que es separación, para entonces darle en resumen la definición de lo que es misión. Distancia dice que es el espacio considerado desde una perspectiva lineal entre una persona o cosa y otra. Mientras que la separación se entiende al acto y consecuencia de separar o de ser separado, es decir, fijar o incrementar una distancia, aislarla. Entonces, ¿qué sería la misión? La misión entonces sería la acción de enviar. Es un encargo especial de Dios que hace a todo un pueblo o personas singulares dentro de él para que colaboren en la realización de su plan universal de salvación. Entonces, entrelazando lo que es la distancia y la separación, diríamos que en resumen, la misión es recorrer alguna distancia para cumplir un propósito mandado por Dios para llevar las buenas nuevas a otras culturas y naciones. Entonces, continuando, vamos a ver lo que es una definición de misiología. La misiología es la ciencia que estudia la misión bíblica de la Iglesia y que formula los principios y métodos apropiados para extender la Iglesia por todo el mundo. Definición también de misión transcultural. Se conoce como misión transcultural al envío de misioneros para plantar iglesia fuera del país de origen. Significa que una misión transcultural es fuera del país de donde usted es. Dígase que si usted pertenece a República Dominicana, entonces la misión transcultural que usted haría es fuera de República Dominicana. Un ejemplo sería Colombia, Estados Unidos, entre otros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con las misiones? Pues bien, vamos a ver algunos puntos relacionados con el propósito que Dios tiene con estas misiones. El primer propósito es eterno, un propósito eterno. ¿Qué significa un propósito eterno? Dice que la iglesia es un propósito eterno de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios 1:4-6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso quiere decir que el propósito eterno de Dios es escogernos a nosotros para que entonces fuésemos sin mancha delante de Él y podamos entonces llevar lo que es la voluntad de Dios para la alabanza de su gloria. También vemos el siguiente punto, que es la redención en la presencia de Dios. Y vemos que en 1 de Pedro del 1 al 18, 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiréis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en Apocalipsis 13:8 dice: Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos otro punto, y es en el propósito eterno de Dios también estaban los gentiles. Aquí dice que se ha dicho con respecto a la salvación de los gentiles que estos han sido salvos porque la nación de Israel rechazó a su Mesías en el tiempo de su visitación, y que a esto y a nada más se debe.
Entonces, vamos a ver un versículo bíblico en 2 de Timoteo 1:9, 10 que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, también vemos que en Timoteo, en la primera de Timoteo 2:4 dice: así que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, tribu, lengua, pueblo y nación, y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, que el Señor nos trajo aquí con un propósito de que seamos salvos, y que así que como somos salvos, también llevemos las palabras a aquellos que no la conocen para que también sean salvos. Es como dice la palabra de Dios en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué palabra? Dios amó al mundo, donde entregó a su único hijo para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, hermanos, vamos a hacer la obra que el Señor nos envió. Vamos a dar por gracia lo que por gracia el Señor nos ha dado. Si nosotros fuimos rescatados, conocemos la palabra de Dios porque un hermano nos trajo, entonces nuestra misión es también dar por gracia eso que nos dieron a nosotros, buscar esas almas y enseñarle lo que nosotros ya conocemos de nuestro Señor. Entonces, continuando, las misiones, vamos a ver ahora la base de las misiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a empezar con las misiones en el Antiguo Testamento. Dice: en el Antiguo Testamento se hace evidente que el futuro de todas las naciones está en el plan divino de la salvación y que de muchas maneras Dios manifestó su amor a toda la raza humana y usó hombres y a la nación de Israel para que fuesen testigos y mensajeros de su gracia y aún profetizando cosas mejores. El Señor Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ubicándolo en el huerto, lugar de delicias, no valorando su condición y posición desobedece sufriendo terrible consecuencia para él y toda su descendencia. Eso está en Romanos 5:12. Vamos a ver cómo el Señor en el Antiguo Testamento tuvo algunos acontecimientos y unos de ellos son la figura de la iglesia. Vamos a empezar con Eva. Lo podemos encontrar en Génesis 3:20 y vemos que el Espíritu Santo nos muestra que así como Eva es madre de todos los vivientes, primero sale del costado de Adán. O sea, que en Génesis 2:21 dice que la figura de Cristo que Adán es la figura de Cristo. Así la iglesia salió de Cristo. O sea, como nosotras las mujeres salimos del costado de Adán, quien es la figura que Cristo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, toda la iglesia salió de Cristo. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados por Adán y Eva. Entonces, fuimos creados por Dios a través de Adán y Eva. Y es de recordar que la iglesia es la unión de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 5 del 9 al 10. También el segundo acto es el pacto que Dios hizo con Noé, involucrando toda la raza humana de todos los tiempos. Y vemos que en Génesis 9 del 8 al 13 dice: aunque la generación antediluviana pareció por no haber entendido el llamado de Dios y conociendo el Señor, la condición del hombre, su duro corazón, Dios hace pacto con Noé, el cual vislumbra una nueva oportunidad para el hombre. Y la promesa intercultural en el pacto abrámico, también aquí podemos ver que reciben la promesa del Padre
y dice, haré de ti una nación grande, con leyes y promesas, y como testimonio a las demás naciones de ser un pueblo diferente. Te bendeciré y serás bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Wow! ¡Qué preciosa palabra que el Señor nos deja! Te bendeciré y serás bendición. O sea que como el Señor nos bendice a nosotros, así nosotros también debemos de bendecir a otros. Tenemos que ser bendición para otros. Otro acto es proyección al mundo gentil vista a través de los extranjeros en Israel. Dice que cuando Dios quiso librar a la nación de Israel del yugo egipcio, lo hizo poderosamente. Pero es de notar que no todos los que salieron eran de la nación de Israel. Subió con ellos grandes multitudes de toda clase de gente. Eso lo podemos ver en Éxodo 12, 37, 38. Todos estos eran personas que simpatizaron con ellos y también con su Dios, y habían conocido el poder del Altísimo a través de prodigios, hechos a través de Moisés y Aarón, que era su hermano. También podemos ver que en Éxodo 11:3 dice, es de admirar que a los gentiles no se les dio promesa de entrar a la tierra prometida, ni darles posesión por heredad, con todo no quiso irse. Entonces, mis hermanos, también vamos a ver que la Biblia nos da aún más claridad respecto a los extranjeros, mostrado que se les permitió. Vamos a ver 4 razones que se les permitieron a los extranjeros para que fueran mostrados con más claridad. Uno de ellos es ofrecer holocausto y sacrificio. Eso lo podemos ver en Éxodo 12, 19, 49 y en Levítico 17, 10, 16. Otro acto fue en tierra de Canaán, estaban en el monte de Gerizim y Esbal. Eso lo podemos encontrar en Josué 8, 34, 35. La otra es la iglesia de los gentiles vista en Ruth, la moabita. Y la última es la profecía mesiánica manifestada en las naciones, en las misiones transculturales. Vamos a ver qué pasó con la iglesia de los gentiles vista en Ruth de la moabita. Dice que Ruth la moabita era extranjera y había venido con su suegra Noemí de los campos de Moab, pero ella fue a espigar en los sembrados de cebada de un hombre llamado Buz, y ésta lo hacía en pos de los siervos que iban recogiendo adelante las cosechas, y ella recogía el rebusto. También en Isaac, que es otra figura en el Antiguo Testamento, vemos que las misiones, a medida que los años pasaban, más luz se daba del cumplimiento de las misiones en todo el mundo. Y la profecía mesiánica manifiesta las misiones transculturales. Dice también que Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra, que verán la salvación de Dios. Eso está en Isaías 52, 10, 9, 1. Bueno, mis hermanos, ya para concluir con este pequeño resumen de la primera semana, podemos decir que desde la existencia misma del hombre, y más específicamente después de su caída, Dios ha usado hombres para hacer misiones. Por ejemplo, en los antediluvianos, en la nación de Israel, en Nínive, y etc. También fue manifestado proféticamente en el Antiguo Testamento los planes eternos de las misiones del mundo entero específicamente, y más precisamente el pueblo gentil, del cual en unión a los judíos Dios se propone un pueblo llamado iglesia para su santo nombre. Y esto podemos ver 2 versículos en Hechos 15, 14 y en Efesios 2. Efesios precisamente, específicamente en Efesios 2 exactamente, ese versículo completo. Mis hermanos, esto es todo por el día de hoy, durante esta semana.
Espero que sea de mucho provecho para ustedes y que podamos compartir ya más detalladamente eh, cuáles son sus, cuáles son sus inquietudes o cuáles son ya de tema general, podamos compartir unos con otros, que ustedes entendieron de lo que hemos explicado hasta esta semana. Pues nada, espero que esto haya sido de mucho provecho para ustedes y muchas bendiciones para ustedes.